regresamos a tu otorrino. Recuerden, cada 2 lunes de 3 a 4 a través de acústicaradio.com.mx nos pueden escuchar. Para los que no llegaron a escuchar la primera parte de esta plática o quieran volver a escuchar, les recordamos que tenemos repetición el día de hoy a las 8 de la noche y el sábado a las 11 de la mañana, igual aquí a través de acústicaradio.com.mx. Recuerden seguirnos y también pues los otros programas que tenemos aquí en la estación. Estamos viendo los objetos extraños y nos quedamos hablando de los objetos de oído como un diagnóstico diferencial al que nosotros nos referimos cuando tenemos que buscar otras causas posibles de los síntomas que nos están dando. Bueno, objetos extraños nos pueden dar síntomas muy parecidos a donde se humen. Entonces, el humen es una acción, podríamos decir natural, porque no es una enfermedad, un accidente o un objeto extraño ni siquiera se podría considerar, porque es parte de la satura que se produce en el oído. A veces queda torda y nos genera un cuadro de obstrucción. Esta obstrucción que nos genera en el oído pues da síntomas muy parecidos, una sensación de oído tapado. Si es muy grande el tapón, nos puede llegar inclusive a dar dolor en el oído. Y la diferencia es que nosotros al hacer la historia nos damos cuenta que no es un objeto que fue introducido en el oído, ni mucho menos. Y pues, por ejemplo, hablando de objetos animados, pues no hay una sensación de movimiento, no llegamos inclusive a ver o la persona no nos llega a dar estos síntomas que habíamos estado platicando de movimiento en el oído, comezón. Y hay otras cosas que pueden dar también una obstrucción en el conducto, que puede ser, por ejemplo, los tumores en el oído. Pueden ser tumores en la parte media del oído o tumores en la parte externa en el conducto, y el síntoma es similar. Aquí quizá la gran diferencia es el tiempo de evolución, en donde es más prolongado, no es súbito como en un objeto extraño que es inmediato para efectos prácticos. Aquí se va dando una obstrucción paulatina, en estos casos inclusive dependiendo de la naturaleza del tumor, puede inclusive hasta sangrado a través del oído, alguna otra secreción, y pues tenemos que hacer la diferenciación, digamos, con estos objetos que se pudieran introducir en el oído. Como ya lo habíamos visto, pues el diagnóstico es relativamente sencillo con una otoscopía o con una endoscopía de oído. Y pues ahí vamos a llegar al tratamiento. Está ya con nosotros el doctor Alberto. Hola, buenas tardes a todos. También para que nos ayude con la parte del tratamiento de cómo retiramos estos objetos dependiendo de su naturaleza también, o qué es lo que tenemos que hacer en consultorio. Así es, ya sea se trata de un objeto animado o un inanimado, como lo explicó el doctor Legorreta, aquí lo ideal es que el otorrino es el médico especialista en el manejo del oído. El oído es una estructura delicada, tiene la piel más delgada del cuerpo en el conducto, la membrana timpánica es frágil y la cadena de huesecillos y todas las estructuras que tiene pues son muy sensibles. Entonces lo importante es pues alguien que esté acostumbrado a manipular esta estructura, pues que sepa cómo hacerlo. Normalmente pueden retirarse los cuerpos extraños directamente con una pinza especial, traccionándolo. Hay veces que se requiere el usar algún tipo de lavado si es que no hay antecedentes de perforaciones o alguna otra cuestión en el tímpano. Un lavado también puede funcionar para retirarlo. Muchas veces en los niños, pues los niños obviamente están muy estresados, van bajo un nivel de excitación muy importante por todo esto, y a veces se requiere entrar a un quirófano y usar sedación para poder manipular el oído sin que se generen molestias, porque obviamente se requiere que el paciente coopere al 100% para poderlo extraer y no llegar a lesionar alguna de las estructuras que ya comentamos. Normalmente retiramos el cuerpo extraño y pues en la mayoría de las ocasiones este cuerpo extraño lastima un poquito la piel del conducto. Entonces, como parte complementaria a esta cuestión, pues normalmente se dejan algún tipo de antibiótico tópico, algunas gotas, para poder para poder prevenir algún proceso infeccioso o controlar el proceso infeccioso si es que así lo es. En algunos casos los cuerpos extraños también pueden llegar a lastimar el tímpano y perforarlo. Aquí hay varias cuestiones para poder manejar las perforaciones timpánicas que se llaman traumáticas. Puede ser
a través de colocar algún tipo de parche, que normalmente utilizamos un parche de papel arroz, que puede ser para un manejo ambulatorio, o en algunos casos inclusive pues podemos llegar a cirugía, una cirugía que se llama timpanoplastía, en la cual restauramos la integridad de la membrana. Es importante que el tímpano se encuentre completamente sellado, porque esto, pues, si está abierto, obviamente, aparte de que nos va a condicionar una baja de audición, pues nos puede llegar a generar procesos infecciosos, si es que esa cavidad se encuentra constantemente húmeda, y a la larga pues dar problemas de otitis media crónica y otro tipo de cuestiones. Así es, y bueno, hay un par de cosas importantes en el tratamiento, sobre todo en casa, que cuando a veces el pequeñito se metió el objeto, hacen o tratan de sacarlo en casa con agua, por ejemplo, hacen lavados, porque la abuelita les dijo o alguien más. Aquí es bien importante no hacerlo por muchas causas. Si nosotros disparamos el agua mal, por ejemplo, hacer esos lavados, podemos nosotros mismos lastimar el tímpano, y hay un par de cosas que pueden ocurrir aquí. Si el objeto es un animal, por ejemplo, un insecto, corremos el riesgo de que con el agua el animal se espante más, se mueva más, pueda lastimar de mayor manera el conducto o el mismo tímpano. En estos casos nosotros utilizamos algunas soluciones que formulamos directamente en el consultorio para primero matar al insecto, y que este ya muerto lo podamos sacar con facilidad sin que lleguemos a lesionar otras estructuras del oído. Y también puede pasar, si no es un objeto animado, como en estos casos, y por ejemplo es una semilla, las semillas, como habíamos platicado un poquito al principio, pueden absorber agua, y estas al absorber agua se hinchan. Entonces, si nosotros en casa intentamos lavar y resulta que es un frijolito o alguna semilla, y al echarle el agua la hinchamos, pues generamos un doble problema, porque el objeto ya de por sí estaba ahí y quizá era difícil sacarlo, sobre todo si es un pequeñito, y ahora hinchado que se compacta contra el conducto, pues obviamente va a ser por un lado más difícil de sacar, y por el otro puede lastimar de mayor manera el conducto. Entonces, en estos casos es bien importante dejar el tratamiento en manos expertas para no generar un problema. Y si ya vemos que hubo lesión en el conducto, que ya vimos que parte de las estructuras se pudieron haber dañado, inclusive nosotros podemos llegar a dejar antibióticos, como dice el doctor Alberto, en gotitas para las lesiones superficiales, pero si el conducto lleva ya lastimado durante algún tiempo, el objeto estuvo semanas a veces o hasta meses en algunos casos, inclusive puede llegar a ser necesario un tratamiento antibiótico tomado vía oral por las grandes repercusiones que puede tener una infección a nivel del oído. Pero una vez tratado esto, generalmente, si no hubo una perforación del tímpano, pues el pronóstico es bastante bueno. Simplemente pasa de haber sacado el objeto y la persona puede seguir con su vida normalmente, sin ningún problema, de manera natural, el mismo día que se retiró el objeto, sobre todo si es en los primeros días. Tenemos otros casos, no solo el objeto puede estar en el oído, ahorita vamos a hablar también de la nariz. Los objetos en la nariz son, podríamos decir que similares en el concepto, al final de cuentas lo mismo, un objeto extraño que está introducido en el conducto nasal, nada más que la nariz funciona muy diferente al oído. El oído es un saco hueco y la nariz no lo es. Además, la nariz es un espacio mucho más grande que el oído, y pues esto también repercute en la forma en la que sacamos los objetos. Los síntomas obviamente van a ser diferentes, pues porque es una estructura totalmente diferente y que además se dedica a una función diferente en el cuerpo humano. Así es, aquí normalmente la nariz, pues como dices, es una cavidad muy grande. En un adulto normalmente tiene hasta 10 centímetros de largo, y de alto pues puede ser 6-7 centímetros más o menos en promedio. Obviamente varía de persona a persona, pero es una cavidad muy grande. No nada más es el área que compone las fosas nasales. Aquí normalmente los cuerpos, digo, obviamente como en todo, estos casos de cuerpos extraños pues son mucho más comunes en los niños. Es distinto, o es difícil encontrarlo en adultos. Obviamente en los niños pues la anatomía nos dificulta un poquito esto, pero vamos a hablar al regresar del corte de todo este tema. Y les recordamos otra vez que tenemos repetición hoy a las 8 de la noche y el sábado a las 11 de la mañana. Acuérdense escucharnos a través de acusticaradio.com.mx o en nuestras páginas de internet, que son otorrinonapoles.com
y www.oidonarizgarganta.com. Y recuerden también nuestros teléfonos: en la Nápoles 5523-5453 y en la Roma 55-65-87-7458. Perfecto, y vamos regresando para hablar ahora de los objetos en la nariz.